La Biblia es el libro de los libros. Es la más grande revelación que Dios ha dado a la humanidad. Como alguien dijo, léala para ser sabio, créala para ser salvo y practícala para ser santo. La Biblia es la mayor guía de Dios para tu vida. Así que, en este video hablaremos de este libro santo. Te invitamos para que te puedas poner lo más cómodo posible y así continuar con el video. La Biblia es un conjunto de libros canónicos que en el cristianismo y en otras religiones se consideran producto de inspiración divina y un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. La Biblia está organizada por dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que se enfoca en Jesucristo y el cristianismo primitivo. Fue en el Concilio de Roma del año 382, cuando la Iglesia Católica junto al Papa Dámaso I instituyeron el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento similar al de Atanasio de Alejandría y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los LXX. Esta versión fue traducida del griego al latín por Jerónimo, la Vulgata, por encargo de la Iglesia. Posteriormente los concilios regionales de Hipona del 393, 3 de Cartago del 397 y IV de Cartago del 419, en los cuales participó Agustín de Hipona, aprobaron definitivamente dicho canon. En el año 405 esta lista fue enviada por el Papa Inocencio I al obispo exuperio de Tolosa, en la Galia, hoy Francia, donde aparece el canon bíblico con los 73 libros ya existentes. El Concilio de Trento fijó el canon de la Iglesia Católica declarándolo dogma. La división por capítulos, tal como es al día de hoy, fue introducida por el cardenal Stephen Langton. Se estima que a lo largo de los siglos se han producido alrededor de 5.000 millones de copias de la Biblia en todas sus variedades, aunque algunos la cifran en muchas más, la mayoría en las últimas décadas, 3.900 millones entre los años 1960 y 2013. Los textos del Antiguo Testamento fueron escritos antes del año 0, en hebreo, griego y arameo. Se cree que los libros más longevos son el libro de Jueces, Oseas y el Pentateuco, Torá, conformado por el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Algunos religiosos aseguran que estos últimos 5 fueron escritos por Moisés, lo cual ha desatado varias polémicas debido a que él muere en uno de ellos, el Deuteronomio. Asimismo, se cuestiona su autoría debido a los diferentes estilos que atraviesan los 5 libros, así como las formas en las que es llamada Dios. Para la comunidad judía, el Antiguo Testamento es llamado Tanaj, y conforma por sí mismo la Biblia, pues para ellos el Nuevo Testamento no tiene ninguna validez. Los libros que conforman el Antiguo Testamento fueron ordenados en la antigua Grecia bajo el nombre de Biblia Septuaginta, también llamada Biblia griega, Biblia de los 70 o sencillamente LXX. Este número se debía a que el número de sus traductores, 72, era redondeado a 70. Esta Biblia se trata, pues, de una traducción y ordenación de varios textos escritos en arameo y hebreo, y algunos otros en griego, ordenada por el faraón Ptolomeo II Filadelfo en el siglo III a.C. y concluida en el siglo II a.C. El propósito era convertir a los israelitas que estaban en los alrededores de la antigua Grecia y solo hablaban y leían el griego. Se cree que los 72 traductores trabajaron sin comunicarse entre ellos y cuando terminaron obtuvieron el mismo texto resultante, aunque los críticos sospechan que esto es solo un mito para reforzar la autoridad de los escritos. Esta Biblia presenta algunas diferencias con otras Biblias judías de la misma fecha y posteriores. Se creía que esto era debido a una traducción intencionada por parte de los 70, pero con el descubrimiento de los manuscritos de Qumrán se confirmó que no era así. Por otro lado, un grupo de judíos denominados masoretas compuso una Biblia en hebreo y arameo. Este texto, aparte de contener los libros del Antiguo Testamento, posee notas al margen, denominadas Masorá, que intentan analizar el texto ofreciéndole al lector el número de veces en que aparece una palabra o una escena. A partir de este texto nacieron los Targumes de Onkelos y de Jonathan, los cuales son textos donde estos rabínicos interpretaron el texto bíblico, prescindiendo de los antropomorfismos para acercarse al significado alegórico. Más tarde, con la tradición cristiana, se conformó un nuevo conjunto de libros bajo el nombre de Nuevo Testamento.
La compilación que hoy conocemos fue hecha en el año 170, aunque no sería sino hasta el 370 en que sería publicada y en el 397 en que sería consagrada como canónica a partir del Tercer Concilio de Cartago, junto al Antiguo Testamento que hoy conocemos. Esta nueva Biblia sería traducida al latín por orden del Papa Dámaso I, quien encargaría la misión a Eusebio Jerónimo, más conocido en la tradición como San Jerónimo. Este texto sería incuestionado hasta el siglo XVI, en que Martín Lutero promovió el movimiento protestante y los textos tuvieron que ser revisados por el Vaticano. Sin embargo, la Iglesia Católica rectificó el canon ya existente mediante el Concilio de Trento el 8 de abril de 1546. Inconformes con la decisión, varios ortodoxos editaron Biblias donde figuraban textos como el Salmo 151, los libros 3 y 4 de Esdras, la oración de Manasés y los libros 3 y 4 de los Macabeos. De todas maneras, la versión de San Jerónimo fue traducida por Martín Lutero en el siglo XVI gracias a la imprenta y para acercar a los feligreses al texto, del cual solo sabían la interpretación del sacerdote al que acudían. Luego de esto, la Biblia fue traducida rápidamente a otros idiomas, incluyendo las lenguas de las tribus mesoamericanas. Más allá del canon católico, judío y protestante todavía quedan por fuera de la Biblia más de 50 textos considerados como apócrifos, entre los cuales se pueden contar los Evangelios de Judas, Tomás y María Magdalena, así como los libros de San Juan Evangelista y de Juan, arzobispo de Tesalónica, el Apocalipsis de Pablo, la historia de José el Carpintero y el Evangelio de Bartolomé. Respecto a la historia narrada en la Biblia, que va desde la creación del hombre, en el Génesis, hasta su destrucción, en el Apocalipsis, se han realizado descubrimientos arqueológicos que confirman algunos relatos. Algunos de ellos son los papiros de Wadi de Iliyat y Ketei Jericó, la estela de Tel Dan, el monasterio de Catisma, la sinagoga de Jericó y la tumba de Herodes. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la Biblia? ¿Cuál es la versión verdadera? Déjanos saber en los comentarios lo que tú piensas. Tampoco olvides de dejarnos tu likes y suscribirse al canal, ya que con eso nos están ayudando a subir más contenido. Muchas gracias. Nos vemos.